busca que lo adoren. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, al pensar en adoración, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a la mente? Cantar, ver las personas que están de rodillas, ver las personas que están levantando sus manos. Generalmente, hermanos, acostumbramos relacionar la adoración, oiga bien, con ciertas acciones que se realizan en un lugar específico, normalmente en las iglesias, normalmente en nuestro templo, en un lugar de adoración, expresiones o acciones tales como, por ejemplo, arrodillarnos, levantar las manos, cerrar los ojos, aplaudir, en algunas iglesias danzar. Son expresiones corporales, pero también hay expresiones o hay acciones ambientales, no solamente corporales, de ponerse de rodillas, cerrar los ojos, levantar las manos, postrarse, sino también que hay ciertas acciones ambientales que en las iglesias se hacen, como poner la luz tenue. En algunas iglesias, pues, en el momento de la adoración, se le baja la intensidad a la luz, algunos la apagan por completo, posiblemente el bajar el volumen de la música, para tener, decimos, un ambiente de adoración, tener acciones de adoración y crear un ambiente de adoración. Pero mire qué interesante eso que le voy a mencionar, que nuestro Señor Jesucristo, al hablar de la adoración, no se enfocó ni en las acciones de adoración, ni en el ambiente de adoración. El Señor se enfocó en la persona que le adora. Y eso es muy importante que lo entendamos, hermanos. Quiere decir que para el Señor no es tan importante la acción como la hagamos, si de rodillas y postrados y levantando las manos con los ojos cerrados, sí, que tampoco es el ambiente tan lo medular o lo importante para el Señor. El Señor centró, hermano, la adoración directamente en la vida del adorador. Dice la palabra que Él no anda buscando que lo adoren, hermano. Dios no necesita que lo adoren. Él tiene ángeles que lo adoran por toda la eternidad. A Él le interesa tener adoradores en este mundo, aún en medio en este mundo de pecado, porque, hermanos, ahí en el cielo a Dios lo adoran. Dice que hay ángeles, querubines, que creo que cantan mucho mejor que nosotros, hermano. Hay ángeles, querubines, que viven y por la eternidad dicen santo, 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 y lo adoran por toda la eternidad. ¿Se puede usted imaginar los coros celestiales cómo serán, hermanos? Si aquí en la tierra hay grupos de alabanza que cantan maravilloso, hermanos, imaginémonos en el cielo, como el grupo de Miel San Marcos que canta esa alabanza preciosa, como en el cielo. ¿Cómo se adorará en el cielo, hermano? Pero el Señor no quiere solamente adoradores que lo adoren en el cielo con perfección, sino que quiere adoradores imperfectos, que aún en medio de su imperfección lo puedan adorar, que aún en medio de su imperfección, con sus pecados y sus debilidades, o personalizándolo más, con nuestros pecados y con nuestras debilidades, lo podamos adorar. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios quiere no que tengamos un método, no que tengamos una forma o una expresión o un ambiente, sino que nuestra vida misma sea la adoración que le damos al Señor. En esa plática que Jesús tuvo, hermanos, con esta mujer samaritana, encontramos puntos muy importantes que vale la pena tomar en cuenta para poder reconocer cuáles son las características del verdadero adorador. ¿Estaremos nosotros incluidos dentro de ese grupo, hermanos, o dentro de ese título de verdaderos adoradores? Yo quiero preguntarle, usted que está viendo este mensaje, que lo está escuchando, ¿usted se considera un verdadero adorador? ¿Me considero yo un verdadero adorador? Porque dice la palabra, hermanos, que el Señor busca adoradores. ¿Está usted dentro de ellos? ¿Considera usted, hermano y hermana, que usted es un verdadero adorador? Porque si dice la palabra que hay verdaderos adoradores, significa que también hay falsos adoradores. Y hermanos, yo no quiero estar incluido en el grupo de los falsos adoradores. Yo quiero ser parte del verdadero adorador, de los que el Señor busca. Hermano, porque el Señor busca adoradores verdaderos. Porque a los falsos adoradores el Señor no los busca, el Señor los rechaza. Al Señor no le agradan los falsos adoradores. Vamos a responder esa pregunta. ¿Qué características tiene el verdadero adorador? Para que nos podamos evaluar. Hermanos, este mensaje no es solamente para su conocimiento, es para su evaluación. Este mensaje no es solamente para que yo lo conozca. Yo quiero saber quién es el verdadero adorador. No, yo quiero evaluar mi vida.
Yo quiero evaluarme de acuerdo a lo que Jesús enseñó para yo darme cuenta si yo estoy dentro de los verdaderos adoradores que el Padre busca. ¿Qué característica tiene el verdadero adorador? La primera característica, hermano, la encontramos en el versículo 20 y 21, siempre de Juan capítulo 4. Dice la palabra, el Evangelio de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21. Nuestros padres adoraron, son palabras de la mujer samaritana, y le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Oiga bien la respuesta de Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué característica tiene el verdadero adorador? Hermano, el verdadero adorador comprende, tú lo tienes que comprender, comprende que su adoración no está limitada a un lugar. Óigalo bien, hermano, el verdadero adorador comprende, tú lo tienes que comprender, que la adoración verdadera, la adoración que el Padre busca, o el adorador verdadero, no está limitado a un lugar. Le quiero explicar un poco del contexto de estos versículos que acabamos de leer. Jesús iba caminando por Samaria. Hermanos, era extraño que un judío caminara por Samaria, porque los samaritanos y los judíos no se relacionan entre sí. Los judíos consideran a los samaritanos, o los consideraban como una raza impura, como una raza de judíos mezclados con razas paganas, con personas paganas. Por eso es que cuando un judío tenía que ir a un lugar y tenía que atravesar por Samaria o pasar por Samaria, el judío normalmente rodeaba Samaria para no pasar por ahí, porque no tenían relación, no se llevaban entre ellos. Y entre muchas cosas, aplicando el contexto a eso que acabamos de leer, entre muchas cosas, los judíos no se relacionaban con los samaritanos porque los samaritanos tenían un templo que ellos habían construido en el monte Gerizim. En el monte Gerizim, los samaritanos tenían el templo. Los samaritanos no iban a adorar a Jerusalén, al templo de Salomón. Los samaritanos no iban a adorar a Jerusalén, a la ciudad santa, a la ciudad de David. Los samaritanos adoraban en el templo de Gerizim. Ellos decían: no, es que el templo de Gerizim es el verdadero templo. Los judíos decían: no, el verdadero templo es en Jerusalén. El que adora en Gerizim es un pagano, es alguien que no cumple verdaderamente los preceptos de Dios. Pero el Señor dejó claro algo y le dijo: mujer, estás equivocada. El verdadero adorador que yo busco no depende ni del monte Gerizim ni del templo de Jerusalén. Hermano querido, tenemos que entender que el verdadero adorador que Dios busca no está limitado a un lugar. El Señor no busca adoradores de lugar. El Señor quiere adoradores que lo adoren todos los días y en todo lugar. El problema es que muchos de nosotros, hermanos, pensamos que a Dios se le adora los domingos. Muchos de nosotros hemos venido viviendo una vida cristiana pensando que el tiempo de adoración es el tiempo en el culto, que el tiempo de adoración es cuando se cantan las alabanzas suavecitas en el culto, las alabanzas de adoración. Hermano, esa es la liturgia de nuestros cultos, donde nos reunimos como pueblo de Dios a recibir la palabra y adorarle juntos al Señor. Pero el verdadero adorador entiende, sabe, comprende que la adoración no está limitada a un lugar ni a un día específico, que mi vida tiene que ser una adoración para Dios el domingo, el lunes, el martes y todos los días de la semana, aunque vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, aunque me esté congregando en ese momento o no me esté congregando, mi vida tiene que ser de adoración para Dios. Tenemos que entender, hermanos, que el verdadero adorador, oiga bien, comprende que su adoración no está limitada a un espacio o a un tiempo determinado. No es solamente yo adoro a Dios el domingo. Yo para Dios he consagrado mi domingo. Qué bonito se te oye, hermano, pero eso no es lo que Dios quiere. Sí, claro que Dios quiere que lo adores el domingo, por supuesto. Claro que Dios quiere que tú lo adores en tu iglesia, por supuesto. Pero también entiende, mi hermano, que Dios quiere que tú y yo lo adoremos, no solamente el domingo y no solamente dentro del templo, sino en mi hogar, en mi trabajo, en mi escuela, en mi universidad, en mi vecindario, donde se reúnen las personas, hermanos, posiblemente a contar chistes, a contar chambres, que ahí yo denote que soy un hijo de Dios. Yo tengo que entender, hermano, que el verdadero adorador no está limitado a un tiempo o un lugar determinado, como Jesús lo dijo. No, mujer samaritana, no es ni en Gerizim, ni en Jerusalén,
El Señor busca adoradores que lo adoren sin importar el lugar, sino que su vida misma sea la adoración que Dios busca. Y aquí hay que responder una pregunta porque posiblemente se te está viniendo a la mente. Entonces no nos volvamos a congregar. ¿No es cierto que quizás se te vino a la mente esa pregunta o se te encendió ese foquito? Entonces quedémonos así en línea, quedémonos virtual. No, hermano, hay que volvernos a congregar. Por supuesto que nos tenemos que volver a congregar. Por supuesto que tenemos que volver a nuestros cultos en la iglesia, pero entendiendo que yo no adoro a Dios solo ahí, sino que cuando yo llego lo adoro y cuando salgo lo adoro. Cuando es domingo lo adoro y cuando es lunes en la mañana, lunes en la tarde, lunes en la noche, miércoles, jueves, viernes, todos los días yo lo voy a adorar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que los ojos del Señor están sobre mi vida todos los días, en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Por eso es que mi vida tiene que procurar agradarle. El verdadero adorador, número uno, comprende que su adoración no está limitada por un lugar determinado. Número dos, el verdadero adorador, acompáñeme siempre, Juan capítulo 4, versículo 22. Léalo conmigo, dice la palabra, Jesús le dijo a la mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Esas son palabras duras, hermano. Esas son palabras, hermanos, verdaderamente impactantes para esa persona, para esa mujer. Hermano, porque el que adora lo que no conoce es un religioso vano, como ya lo vamos a ver en la palabra de Dios más adelante. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le estaba diciendo Jesús a los samaritanos. Nosotros, hablando de Jesús como judío, está hablando de su nacionalidad judía. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Oiga bien, ¿qué le estaba queriendo decir Jesús a esa mujer? Que el verdadero adorador tiene una verdadera relación con Dios, no una relación religiosa ni intelectual. Porque muchas personas, muchos cristianos tienen una relación religiosa. Y hay otros cristianos que tienen una relación con Dios simplemente intelectual. ¿De qué manera se lo explico? Los samaritanos, el Señor le dejó claro a esa mujer que los samaritanos adoraban lo que no conocían. Su adoración no agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo adoro a alguien que no conozco, es simplemente un ritual. Son simplemente acciones vacías. Cuando yo adoro a alguien que no conozco, me vuelvo simplemente un religioso. Adorar, llegar solo por cumplir, sentarme, cantar, levantar las manos, aplaudir, decir amén solo por cumplir. Eso es un religioso. Eso no es adoración. Cuando yo adoro algo que no conozco, cuando yo adoro a alguien que no conozco, soy simplemente un religioso. Y yo te quiero decir, mi hermano, a ti en el nombre de Jesús, tú no tienes que ser solamente un religioso. Tú tienes que incorporarte al grupo del adorador verdadero que Dios está buscando. Dios no quiere adoradores religiosos solo por cumplir un ritual, por cumplir un día, solamente por llegar y sentir que ya hice mi parte. No, mi hermano, Dios no quiere adoradores religiosos que no conocen a quien están adorando. Quiero leerle, hermano, y le invito a que me acompañe a Hechos capítulo 17. Aquí donde vamos a entender, hermanos, lo que significa un cristiano religioso. Vea conmigo Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Libro de los Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Pablo estaba en una ciudad llamada Atenas, en la propia capital del imperio griego. Ahí Pablo iba caminando y él veía esculturas de todos los dioses. Los griegos eran politeístas, ellos tenían, usted conoce pues toda la mitología griega, todos los dioses griegos que ellos tenían y tenían una estatua. Y eran tan religiosos, mire qué interesante esto, mire qué increíble, los atenienses o los griegos, igualmente los romanos, porque era imperio greco-romano, eran tan religiosos que ellos decían, bueno, aquí tengo este dios tal, este dios, y por si acaso, decían ellos, hay un Dios que yo no conozca, le vamos a levantar un altar al Dios no conocido. Mire qué tremendo. Por eso es que Hechos 17, 22 y 23 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, Areópago es como un teatro grande, como el Coliseo romano,
en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois. Oiga bien, no les dijo: en todo me doy cuenta que sois bien espirituales. En todo noto que ustedes son personas muy espirituales. Oiga bien, ahí había gente muy culta. Los filósofos griegos eran gente con un gran pensamiento. Pero Pablo no dijo: veo que ustedes son muy espirituales. Pablo dijo: yo veo que son muy religiosos. En todo, dice, oiga bien, observo que sois muy religiosos. Y quizás se sintieron quizás hasta agradados en ese momento, pero Pablo les explicó por qué. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Querido hermano, ¿cuántos cristianos somos como los atenienses, que adoramos a un Dios que no conocemos? Llegamos a un culto el día domingo, pero no tenemos relación absolutamente con Él. No leemos su palabra, no nos importa conocer su voluntad, no oramos, no tenemos ningún tipo de relación con Él, más que llegar a sentarnos, sacar un himnario, cantar unas alabanzas, escuchar un culto, pero luego olvidarnos toda la semana de que Dios sigue estando con nosotros. Hermano, yo te quiero decir algo: Dios no se ha quedado en el templo que está cerrado. Dios está contigo hoy. Y Él espera que tú ahí en casa le adores, le hables, le ores, le clames, que leas su palabra, porque Él tiene mucho que decirte, Él tiene mucho que tratar contigo y conmigo. Pero hermanos, tampoco el Señor quiere una relación con Él simplemente intelectual. Para no volver al texto en este momento, para avanzar con el tiempo, ¿se recuerda usted las palabras de Jesús a la mujer samaritana? Vosotros adoráis lo que no conocéis, le dijo Jesús. Nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Por qué? ¿Se recuerda lo que le dijo Jesús a la mujer? Porque la salvación viene de los judíos. Mire qué interesante esto que le voy a mencionar. Los judíos eran un pueblo que conocían muy bien la Escritura. Los judíos eran un pueblo que conocía muy bien la palabra de Dios. La conocían, la estudiaban. Habían eruditos de la palabra que eran los escribas. Estaban los fariseos, estaban los religiosos de Israel. Ese pueblo conocía, hermanos, la Torá, conocían los profetas, conocían la ley. Era un pueblo que conocía la Escritura. Ellos sabían, miren qué maravilloso y qué duro a la vez. Los judíos conocían que de ellos vendría la salvación, el Salvador. Pero ¿qué ocurrió? Cuando Cristo vino, no lo reconocieron. Mire qué triste, hermano. ¿Y sabe que a muchos cristianos nos pasa lo mismo? Hay mucha gente que conoce mucho de Biblia, pero no conoce a Dios. Hay muchísima gente en el mundo que conoce infinidad de teología, pero en realidad no ha conocido a Jesús. Hermano querido, yo te quiero decir algo, y posiblemente sea algo duro de entenderlo o de asimilarlo, pero conocer doctrina y conocer teología no significa conocer a Dios. Tú tienes que entenderlo bien. Hay muchas personas que están llenas de conocimiento y vacías de Dios. Por eso el verdadero adorador no solamente conoce la palabra, conoce al Dios de la palabra. El verdadero adorador no solamente es un teólogo que estudia de Dios o que estudia a Dios. El verdadero teólogo o el verdadero persona que conoce la doctrina conoce a ese Dios. No es un objeto de estudio. Porque, hermanos, hay muchas personas que a Dios lo tienen como un objeto de estudio. No, para mí, Dios es un objeto de adoración. Es alguien, no un objeto. Es el sentido de mi adoración. Por eso, querido hermano, el verdadero adorador tiene una relación con Dios, no religiosa. Adorar a quien no conozco, ni tampoco solamente intelectual. Mucha Biblia y poco de Dios. No, mi hermano, no se trata solo de conocer. ¿Y cómo yo sé que conozco a Dios? Yo no sé si esa pregunta vendrá a tu mente hoy. ¿Y cómo yo sé que conozco a Dios? ¿Cómo yo sé que verdaderamente conozco al Dios de la Biblia? Y no solamente la Biblia. ¿Cómo yo sé que yo conozco al Señor? Muy fácil, hermano. ¿Sabes cómo? Con tu vida. Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis.
No dice por sus títulos, hermano, no dice por tu rango en la iglesia o por tu estatus en la iglesia, si eres líder, servidor, diácono, pastor, ministro, profeta, si eres apóstol. Hermano, la palabra de Dios es clara. Un verdadero adorador no se conoce por sus títulos, se conoce por su vida. Tú tienes que entrar dentro del grupo de los verdaderos adoradores, entendiendo que es la vida la que a Dios le importa que lo adore. Y por último, hermano, para terminar en esta noche, acompáñame a Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. La tercera característica del verdadero adorador. El verdadero adorador, y aquí quizás creo que este punto es el que más nos va a hacer pensar en nuestra vida. Creo que este punto es el cual, hermano, nos va a hacer reflexionar en nuestra propia vida. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿De qué manera, hermanos? En espíritu y en verdad. En espíritu y en... Quiere decir, hermano, que Dios no quiere adoradores fingidos. Dios no quiere adoradores que aparentan. Él quiere en verdad. Es en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. El verdadero adorador, número 3, para terminar en esta noche y nos hagamos la reflexión personal, cada uno de nosotros. Yo tengo que hacerla, tú tienes que hacerla en tu corazón y en tu vida. El verdadero adorador es espiritual. Y alguien podrá decir: ay, ya me aplazó el pastor. Bien íbamos en el culto. Ya aquí ya me puse cero yo mismo. Es que, hermano, yo te quiero decir algo. Antes que te aplaces tú mismo esa materia o ese punto que estamos tocando, muchos de nosotros entendemos. Porque esta noche, hermano, yo quisiera preguntarte: ¿qué es para ti una persona espiritual? ¿Te consideras tú un cristiano espiritual? Ay, pastor, yo con la música que oigo, que a veces se me olvida leer la Biblia. ¿Qué es un cristiano espiritual para ti? Querido hermano, querida hermana, nuestro Señor Jesucristo dijo que el verdadero adorador le adoraba en espíritu y en verdad. Eso significa, hermanos, que la adoración primeramente tiene que ser espiritual, no fingida. Porque dice en espíritu, espiritual, y en verdad no es fingida. Pero ¿qué significa? Para que lo comprendamos bien, ¿qué significa ser un cristiano espiritual? Generalmente estamos confundidos, quizás tú estás confundido, como muchas veces nosotros lo estamos. Estamos confundidos pensando que una persona es espiritual, que una persona espiritual es alguien que aparenta ser espiritual. Óiganlo bien, hermano. A veces estamos confundidos pensando que un cristiano espiritual es aquel que aparenta ser espiritual. ¿Y cómo lo aparenta? Por sus acciones, con sus actitudes, por la manera como adora, por la manera como canta, por los gestos que hace. Y uno dice: qué hermano más espiritual, qué hermana más espiritual. Mira cómo canta, cómo llora, cómo se quebranta, mira cómo se postra. Ay, Dios, con mi rabadía, ¿qué me voy a andar postrando yo así? Yo nunca voy a ser espiritual, porque mis rodillas como me arrodillo, mi columna como me postro, ya no me levanto. Y tú dirás: yo nunca voy a ser espiritual porque yo no me puedo poner de rodillas, yo menos me voy a poder postrar. Quizás yo no he podido llorar en las alabanzas que hemos escuchado, porque a veces nosotros, hermanos, pensamos que el cristiano espiritual a veces es el que aparenta ser espiritual. Pero ¿quién es el verdadero cristiano espiritual? Tenemos que entender algo muy importante, hermano. El ser espiritual no se aparenta, se vive. ¿Y sabes cómo se vive? El cristiano espiritual no es espiritual cuando la gente lo mira. El cristiano espiritual es espiritual cuando Dios lo ve. Amén. Es decir, hermano, que el cristiano espiritual no se preocupa tanto por agradar los ojos del hombre, sino por agradar los ojos de Dios. El cristiano verdaderamente espiritual, hermano, es aquel que dice no cuando no hay nadie viéndolo y puede caer. El que decide por el Señor cuando podría decidir por el pecado. El cristiano espiritual, hermano, no es el que quiere apantallar a los hermanos. El cristiano espiritual es el que quiere agradar a Dios, el que mira su camino todos los días de su vida. Y yo le quiero entender algo, hermanos.
Hay una frase muy bonita que dice lo siguiente: solamente donde hay esencia hay perfume. Solo donde hay esencia hay perfume. Óigalo bien, mi hermano. Si tú no tienes la esencia del Espíritu, tú no puedes ser espiritual. Solamente donde hay esencia hay perfume. ¿Y eso qué significa? Posiblemente tú puedes decirle a alguien: hoy me eché perfume. ¿Qué le va a decir a alguien? Pues no te nota. Hermano, cuando tú tienes la esencia, se nota el perfume. Óigalo bien, hermano. Yo a usted le puedo decir, hermano, aquí donde ve este predicador le está hablando un hombre bien espiritual. Pero aquí tengo enfrente a mi familia que me diría: ¿cómo no? Hermano querido, no es lo que yo diga, es lo que Dios ve. No es lo que yo digo, es lo que yo vivo. No es lo que tú dices, no es lo que tú ves de la gente, lo que hace espiritual, hermano, enfrente de todo el mundo. Es quizás lo que tú no ves, cómo viven cuando no hay nadie viéndolo, lo que deciden, hermano y hermana. Y entonces, ¿cómo puedo yo ser un cristiano espiritual? Un cristiano espiritual es aquel cuyas decisiones y prioridades van acorde a la palabra de Dios, van acorde a la voluntad de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, aquellos que les interesa hacer la voluntad de Dios, aquellos que quieren hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, no para ser alabado de las personas y que digan: uy, qué hombre más espiritual. No, hermano, tu espiritualidad donde tú vayas se nota. Porque el cristiano espiritual donde pone el pie, suelta el perfume. ¿Cómo? Con tu humildad, con tu carácter, con tu manera de ser. Tú no necesitas andar una camisa que diga que eres de una iglesia. Donde tú pones el pie, tú sueltas el perfume. Porque el que es guiado por el Espíritu, donde llega, se refleja. Donde llega, se nota que tú eres un cristiano espiritual. No porque lo aparentas, sino porque lo vives. Dice la palabra de Dios, hermano, para terminar en esta noche este último versículo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién es el verdadero adorador? Aquel que reconoce que la adoración no está limitada a un lugar, ni a un tiempo determinado, sino que su vida es una verdadera adoración. ¿Quién es el cristiano espiritual? Aquel que conoce al Señor, que tiene una relación verdadera con Él. No una relación religiosa, no una adoración religiosa, adorarlo sin conocerlo, o una relación solamente intelectual. Conocer la palabra de Dios, pero no conocer al Dios de la palabra. Y número 3, el verdadero adorador es aquel que reconoce que tiene que ser espiritual. ¿Y qué significa eso? Que yo voy a dejarme guiar por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar, pidamos la bendición del Señor en esta noche. Padre, gracias por hablarnos. Gracias, Dios mío, por tu bendita palabra, por permitirnos comprender, valorar nuestra vida y darnos cuenta, Señor amado, qué significa ser un verdadero cristiano espiritual y un verdadero adorador. Señor, nos damos cuenta que hoy en este tiempo que no nos estamos congregando en nuestro templo, aún podemos ser verdaderos adoradores, que te adoran en espíritu y en verdad, dejándonos guiar por ti, tomando decisiones, tomando en cuenta tu voluntad. Que me importe como prioridad agradarte a ti primero antes que a los hombres. Señor amado, que me interese conocer tu voluntad para ponerla en práctica en mi vida. Señor bendito, que mis prioridades, lo primero en mi vida sea pensando en ti, en tu reino, en tu palabra. Dios mío amado, no queremos tener una relación religiosa, simplemente adorarte pero sin conocerte. Ni tampoco queremos tener una relación intelectual, conocer mucho de Biblia, mucho de doctrina, pero no conocerte a ti. Y Dios mío amado, queremos que donde quiera que lleguemos, el perfume de tu presencia pueda ser percibido por la gente, por la manera como vivimos, por la manera como actuamos, no por la manera como
lloramos o cómo nos postramos o arrodillamos. Gloria a Dios por ello. Pero Señor, yo sé que tú quieres que el verdadero adorador pueda ser luz para aquellos que no te conocen, a través de ese carácter afable, carácter amable, a través de esa paciencia, de esa mansedumbre que solamente viene a través de aquel que tiene comunión con tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos para ser verdaderos adoradores. Hoy nos damos cuenta que nosotros podemos serlo, conociéndote a ti, buscando tu voluntad, dejándonos guiar por tu palabra, queriendo obedecer tu voluntad por sobre todas las cosas. Querido hermano, querido amigo, si tú no tienes hoy al Espíritu Santo en ti, Él puede venir a tu corazón si tú invitas a Jesucristo a tu vida esta noche. Te invito a que lo hagas de la siguiente manera y le digas: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Y gracias te doy, bendito Jesús, por salvar mi alma hoy. Dame la seguridad que algún día que muera, estaré contigo en el cielo para siempre. Gracias, Dios mío, gracias por hablarnos. Llénanos de ti, de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bueno que se ha conectado con nosotros el día de hoy. Desde acá le mandamos un aplauso, un fuerte abrazo virtual con mucho cariño. Que Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado a las 9:30. No se lo olvide el devocional de la noche. Señor les bendiga, mis hermanos.